Bendiciones, sean bienvenidos una vez más, y aquí estamos por la 1170, la que buena. Les aviso que va a haber un cambio de horario. Vamos a estar los viernes a las 11 de la mañana, aquí mismo por la 1170, por Facebook. Después les aviso si vamos a seguir con los sábados también, o el mismo viernes transmitimos por Facebook también. Es igual, es un día menos. Lo que importa es que la persona reciba la palabra de verdad. No es que tengamos 50 programas por semana, que la mayoría de veces no nos sirven de nada, porque la mayoría de veces es basura lo que se predica. De nada sirve comprar la televisora para predicar día y noche cuando lo estamos usando malamente. Como por ejemplo la televisora enlace. Tienen el privilegio de tener el satélite, de tener televisora, pero no tienen la verdad, la palabra de verdad. Los discípulos en el primer siglo predicaron rústicamente, pobremente, porque así es el camino. Así que póngale atención a la palabra, aunque sea un solo programa, pero póngale atención a la palabra, viva la palabra, lleve la palabra a los demás, pero que sea verdad, que no sea una secta más, una iglesia más, que sea el propósito divino, no el del hombre. Así que, mis amados, aquí estaremos, si el Señor lo permite, cada viernes a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Así que apúntelo por ahí, avísele a los demás. Y vamos a una pequeña oración. También estamos por Facebook. A todos los de Facebook, bendiciones y sean bienvenidos. Y vamos a una pequeña oración para que el Señor bendiga la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te damos gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, aunque sea una hora al aire, pero que abras esos corazones duros, que se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable, que vengan a que entren por tu puerta y que caminen en tu camino, que es angosto, y eso es lo que el ser humano no entiende. Te pido que abras esos corazones duros
para que se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable, y que derrames esa agua viva. Dijo, esparciré sobre ustedes agua de vida, agua que les dé vida, no el agua literal. Y te pedimos, Señor, que bendigas a todos por igual y que los libres siempre de todo mal. Y te pedimos que tu Ruach HaKodesh nos lleve a la verdad y que seas tú el que nos hable y no el hombre. Te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, Yahushua HaMashiach. Amén. Muy bien, pues dígale amén a la palabra de verdad. Vamos a la escritura de la santidad. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 12, mire lo que dice. Otra vez Yahushua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Esa es la respuesta. Ahí la palabra, el que me sigue, es la palabra akoloutseo. Akoloutseo. Dice akoloutseo. Es una palabra griega. Significa que tienes que caminar en él. Tienes que vivir en él. Hablar en él. Pensar en él. Exhibirlo a él. ¿Se da cuenta que no es ir a la iglesia? Sí, la reunión es buena. Yo no estoy en contra de reunirse, no. Pero cuando se reúna, vaya con alguien que le dé la verdad. O si usted tiene el Ruach, usted lleve la verdad, si usted es varón. Muchas veces la mujer va y lleva la palabra, y hay varones ahí y no hablan. Y eso ya vamos en error. Cuando hay una reunión y hay puras mujeres, pero hay un varón que es esposo de alguien de ahí, de una señora de por ahí, la mujer que va a predicar tiene que pedirle permiso al varón para predicar. Tiene que decirle, oiga varón, voy a predicar la palabra, pero usted es varón. Y no puedo ejercer dominio sobre el hombre, porque está la escritura. Hay que respetar la escritura. Y tiene que cubrirse la mujer la cabeza, como dice la escritura, no el varón. Como el judío que se tapa con un talit. No, porque va en contra. Mismo Rab Shaul tenía su costumbre, pero no agarró esas costumbres del talit, porque eso ya no está en la escritura. Eso está en el Talmud, en la halajá. Entonces, cuando una mujer va a darla, no le voy a hablar de eso, de la mujer que predica, no, le estoy explicando que si hay una reunión, no hay quien predique, pero hay una mujer que está preparada con la palabra, que sea la palabra de verdad, que no sea cualquier palabra, cualquier idea, que sea la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Había discípulas también. Y las hijas de Esteban eran profetisas. Pues llevaban la palabra también. No está en contra de la mujer que no hable. Pero cuando hay un varón ahí, tiene que respetar al varón. Si el varón le dice, usted predica, pero es bajo la responsabilidad del varón. Y tiene que llevar la palabra de verdad. Y tiene que cubrirse la cabeza. Conforme a la escritura. Si no va a ser, por eso dice aquí, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántas mujeres andan en tinieblas que no respetan la escritura? No lo hacen conforme a la escritura.
Entonces, ¿cuántos andan en tinieblas? Porque no están siguiendo lo que Él mandó. ¿Quién le reveló a Pablo las cartas? El Señor Yahushua. Gálatas 1, 11 y 12. ¿Ya ven? Así de fácil, se resuelve. Si yo digo, ¿quién le reveló a Él? Y no tengo sustento bíblico, pues vamos a suponer que fue el Espíritu. ¿Pero dónde dice? Ahí lo dice. No me lo reveló ningún ser humano. Me lo reveló Yahushua Hamashiach. ¿Y quién es Él? ¿El Espíritu? Segunda de Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. Primera de Corintios 15, 45, 46 ahí. Él es Espíritu vivificante. El Señor es el Espíritu. Porque es Elohim. Nomás es uno. Entonces, el problema de hoy es que cada quien predica lo que quiere y como quiere. Por eso está el grave problema. Y la gente trata de suavizar las cosas y dice, no, pues todas las iglesias son buenas porque predican. Todas las organizaciones son buenas. Sí, en el pensamiento humano sí, pero en el pensamiento de la Escritura no. Porque Él quiere unidad y no hay unidad. Es algo tan superficial lo que existe que no sirve. Por eso el verdadero hermano es el que sirve y es flexible a las cosas. Es un hermano flexible que atiende las cosas, las necesidades del pueblo. De nada me sirve llamarle Aj o Ahim, como dicen los mesiánicos. Ya no le llames hermano, porque eso es griego, no sé qué es. Pues no hables español, porque todo el español de nosotros es griego y latín. 70% de latín hablamos, imagina. 15% de griego. El 15% de nuestras palabras son griegas. Por eso el mesiánico está errado. Por eso el Mashiach dice, el que me sigue no andará en tinieblas. El que permanece en mí. Fíjese todo lo que está mandando. Por eso dice, si me aman, guarda mis mandamientos. De eso está hablando. No está hablando de la ley allá, de tanta cosa. Ahí todos guardaban la ley. El Padre le dio mandamientos de lo que había de decir y hablar. Él no hablaba por su propia cuenta. Juan 12, 49 y 50. Así lo dice. Por eso, mis amados, el que recibe mi testimonio, ese es el sello. El que recibe la verdad de Él, tiene el sello. El sello, eso lo habla ahí en Juan 3, 31 al 33, 34. Ahí la palabra testimonio y la palabra marturia. Un verdadero testigo era el que llevaba la presencia del Mashiach en su vida. Era un verdadero testigo. No como los testigos de Jehová. No, esos no. Pobrecita gente, pero son falsos. Para poder vivir una vida conforme a la palabra y hacer la voluntad divina, tenemos que ser libres. Para que no te vayan a decir, no, pero es que tú eres mormón, y tú eres adventista, y tú eres metodista, y tú eres bautista, y tú eres pentecostal, tú eres católico, y el otro es budista, y el otro es hinduista, y olvídelo. O sea, eso lo rechaza la Escritura. El hinduismo tiene una historia de más de 3.500 años y esperan la reencarnación del último. Para ellos
Para ellos es un Mesías. Para ellos. Es como un Dios para ellos. Él se llama el Dios Kalki, que proviene de lo mismo de Krishna. Son reencarnaciones que se van reencarnando. Y la última reencarnación va a venir para hacer juicio contra todo el mundo. Y esa historia tiene como más de 3.700, por allá, 3.500, 3.600 años. Tiene muchos años. Lo mismo el budismo, tiene menos. Pero también están esperando también hay un dios que se llama, ¿cómo se llama este señor? Algo así como Maitreya o Matreya o algo así. Maitreya. ¿Ve? Y viene de lo mismo. El actual Buda es el Buda Gautama. Es el actual. Pero va a venir a reemplazarlo. Él es Maitreya. El otro se llama Kalki. Y así cada quien tiene sus ideas. Como los musulmanes, pues esperan del mismo linaje de Mahoma un Mesías. También tienen muchos años, como más de 1.300 años. El budismo tiene como 2.500 años, esperando lo mismo. Y hay otras ramas como los drusos, los chiitas, esperan también su Mesías. Y cada quien tiene un Mesías. Los judíos esperan un Ben David, que venga de la descendencia de David, un ser humano. Entonces, todo eso que existe es en base al pensamiento humano. Entonces, no estamos siguiendo al Mashiach. Y aquí cada religión trae un Jesús a su manera. Porque el Jesús pentecostal, el Jesucristo, no es el mismo que el de los mormones, ni el mismo de los testigos de Jehová. Y es Jesucristo. Los santeros también traen un Jesucristo. Los brujos traen un Jesucristo. ¿Usted se imagina? Por eso el testimonio verdadero es el verdadero evangelio. El testimonio verdadero. Ese testimonio, si no viene conforme a la escritura que tenemos, entonces es otro Dios, otro Jesús, otro ser. Pero no es el verdadero. ¿Quién vino a dar testimonio de la verdad? De la verdad suprema. Y estuvo enfrente de Pilatos. Y por eso Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y ya no le contestó. Ahí está en Juan 18, mire. En Juan 18, se lo voy a leer en una Biblia de lenguaje sencillo. Ahí en Juan 18, hablando del testimonio. Esa es la verdad, el testimonio. Miren lo que dice Juan, en capítulo 18, versos 36 y 37. Y Yahushua le respondió. Estaba hablando ahí con Pilato. Lo llama en el verso 33 de Juan 18. Dice el 36. Yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis siervos habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, si eres rey, le dice Pilato. Replicó Pilato. Y Yahushua le contestó, verso 37, Juan 18. Sí, tú lo dices. Yo por mi parte vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y todos los que conocen
y hablan de la verdad, me escuchan a mí. Mire, usted puede escuchar miles de pastores por el YouTube, por el Facebook, por la televisión, por donde usted quiera. Videos, audios, tanta cosa. Escritos, libros. Pero esa es la voz del Mashiach verdadero, o es de cualquier Jesús que anda por ahí. La doctrina de Joel Olsen, de aquí de Houston, no es la misma doctrina del Cash Luna. Y la doctrina del Cash Luna no es la misma de Guillermo Maldonado, que esos son lobos. Yo se lo digo bien claro, sin ofender a nadie, esos son lobos, rapaces, que roban a las ovejas. Para que usted escuche el verdadero testimonio del Mashiach, no lo tienen los papas, porque es una religión falsa el catolicismo. Más que la gente no quiere entender. Mire, ¿cómo vive la gente en este mundo? Como en los días de Noé, lo que dice ahí la Escritura. Como en los días de Noé, así vive la gente. A la gente no le importa la salvación, ni el testimonio, ni la verdad, no le importa nada. La gente va a la iglesia para que se solucionen los problemas. Llegan con el pastor, dice, ore por mí. Ay, es que vengo bien estresada, bien estresado, dice la señora o el señor. ¿Qué le pasa? Pues es que a mi hija la van a llevar a la corte y necesito que Dios que libre eso. ¿Qué tiene que ver eso con Elohim? Con el testimonio. Es que mi hijo andaba borracho anoche, está en el hospital, está grave, oren por él. ¿Y por qué cuando andaba allá, por qué no se pusieron a orar? Antes de que le pasara eso. Por eso le digo que andamos siempre al revés. Y la falsedad da puerta a esas cosas. En las casas nadie habla del testimonio, de la verdad. En los hogares cristianos no se habla del verdadero evangelio. Por eso nadie está preparado para irse de este mundo. Pues ese es el problema. ¿De qué hablan las noticias? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Que un montón de migrantes se voltearon en una camioneta porque la policía los iba siguiendo y se mataron todos. O algunos quedaron mal heridos. De que un tráiler iba lleno de migrantes y se murieron todos. ¿Y quién permitió que llegara ese tráiler hasta allá? Si no es el mismo sistema. Estamos bajo el maligno, entienda. Cada día que amanece el mundo entero está bajo el maligno. Estamos expuestos. Por eso en los hogares no hay luz. No hay evangelio. No hay luz. Y en las iglesias no hay evangelio. En las misas no hay evangelio. Hay gente que jamás va a la misa. Hasta que se muere alguien y lo llevan a la misa. Entonces van a la misa. Ahí va todo el montón. No es crítica, mis amados. Es una realidad tan oscura que vivimos que no queremos ver. No nos gusta que nos digan la verdad. Vivimos en un mundo oscuro, lleno de tinieblas. ¿En qué piensa el ser humano? Sale a la calle y mira el anuncio de la gasolina que está bien cara. Y mira la cartera que ya nomás trae un billete medio doblado ahí, medio raro. En eso piensa el mundo. Y llega a la casa y está el montón de pagos que hacer. ¿Y qué hace la persona? Se estresa. Se mete en problemas. Y le cortaron horas en el trabajo. Y el niño se enfermó. Y se quebró una cosa y se quebró el carro. Oiga, eso es un lío bien grave. Eso es lo que vive el mundo, como en los días de Noé.
Eso es los días de Noé, era lo mismo. No les importaba la salvación. A la gente no le importa la salvación. ¿Por qué? Porque al final van al purgatorio y allá la libran. Porque es lo que se enseña, un falso testimonio. No hay testimonio verdadero. La gente lee la Biblia y no entiende. Los pastores, ¿qué hacen? Se me están yendo las ovejas. Pues van a hacer un show, un entretenimiento para que vengan las ovejas. Eso es lo que hacen. Un evento, traen un artista cristiano. Eso no es el testimonio. Él vino a dar testimonio de la verdad. El mismo amor entrañable del Padre, el amor de su misma sustancia. Cuando el Padre da, tiene que dar de Él, no de otro que crió, no de Él. Él tiene que experimentar todo el pecado. Él tiene que pasar por ahí para salvar al ser humano. No puede salvarlo nomás por salvarlo, nomás así. El ser humano siempre busca una salvación a su manera. El ser humano está contaminado. El pueblo de Israel nunca pudo llevar el testimonio, aunque venía por los profetas. Pero el pueblo de Israel en sí no traían el testimonio. Llega el primer siglo. Vaya, pregúntele a un judío allá en Jerusalén, de esos rabinos, que le explique las 70 semanas de Daniel y no tiene explicación. No tiene explicación. Y luego separan la última semana los falsos, falsas sectas. La última semana la separan 2000 años. ¿Y con qué lo sostenemos? ¿Con qué? ¿Con qué sostenemos eso? ¿Con qué? Ahí están determinadas para tu pueblo, le está diciendo. Ahí están los años contaditos. Para que terminara con todo. Hasta el juicio de la gran ramera, que es Jerusalén. No el catolicismo. El catolicismo está fuera de toda escritura. El catolicismo no tiene nada que ver ahí. El catolicismo simplemente es un invento del ser humano carnal, pecador, que está bajo el maligno. Toda persona que es pecadora está bajo el maligno, porque es el que tiene el imperio de la muerte. Aunque está anulado, está vencido, pero ahí está todavía. No lo quita todavía, hasta el final. Entonces el ser humano carnal inventa su propia religión. El catolicismo no tiene nada que ver con profecías, con cosas de la escritura, no. Las profecías son para un pueblo de Israel y para el nuevo pueblo, que es de lo mismo, de las dos casas, hacia el nuevo pueblo, los que exhiben su emuná, su fidelidad. Pero no es una nueva iglesia que vino a ser el primer siglo. Nosotros somos la iglesia. No, eso no. Eso no existe. Es una sola verdad. Él vino a dar testimonio de la verdad. Él nunca habló por su propia cuenta. Nunca pensó por su propia cuenta. Nunca hizo ninguna acción por su propia cuenta. Lo que hacía el Abba, lo hace el Ben Haadam. Exactamente igual. Porque es el mismo, es uno. Nunca son dos seres, no hay texto para eso. Ahora, lo que daba testimonio de él, del verdadero Elohim, era la enseñanza, su palabra y los milagros, las maravillas, las señales que hacía. Eso da testimonio, y eso es bíblico. Yo no le hablo al tanteo. Yo nunca le hablo cosas que no están escritas.
Pues no tengo sustento bíblico, para nada. Mira lo que dice aquí, miren. Dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Padre envió su palabra. No era palabra, no existía la palabra, no existía. Ni verbo, ni logos, ni dabar, ni nada de eso. No encaja eso. No encaja. El lenguaje original para palabra viene en los targúmenes, es la palabra memra. Memra. La memra viene siendo el reshit, que contiene la semilla que da vida, que es la primera palabra de toda la Torah, de toda la escritura. Génesis 1:1, para que me entiendan. Por eso los judíos rabínicos se sorprenden y dicen, pero ¿por qué empieza con la Beit y no con la Aleph? Porque no entendieron. Si hubiera empezado con la Aleph, entonces no hubiera habido Mashiach. No que sea el segundo, pero es la corporidad del Padre. Por eso Beit significa casa, donde habita corporalmente la plenitud de la deidad. Si hubiera sido Aleph, entonces Eloah es el principal. ¿Ve? Entonces, todo tiene que ir de acuerdo con la escritura. No podemos salirnos de la escritura. Para la gente es muy difícil eso. Que no escudriñan, no buscan, siempre están con inventos, con cosas del mundo. Y pues ahí está el problema. Y hay demasiada gente con demasiadas ideas, demasiadas cosas, demasiadas. Entonces, él vino a dar el mismo, el Mashiach, a dar testimonio de la verdad. Su enseñanza, sus milagros, dan testimonio del verdadero. El verdadero es Elohim. Es Eloah. La escritura también da testimonio, que era la escritura en el primer siglo, lo que le llama el Antiguo Testamento. Escudriña las escrituras cada Shabbat, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna. Ellos escudriñaban porque ahí tenían la esperanza de la vida eterna. ¿Y qué decía? Ellas dan testimonio de mí, pero no lo entendieron, porque su entendimiento fue entenebrecido por rebelión. Por eso dijo, ciérrale los ojos a este pueblo. Van a oír y no van a entender. Pueblo ciego. Y hoy es lo mismo que pasa hoy con lo que se cree pueblo. Cristianismo, catolicismo, judaísmo, sectarismo, mesianismo y tanta cosa que existe ahorita. El mesianismo está torcido totalmente con eso de las raíces hebreas. Ya agarraron ideas de los rabinos, sobre todo el Mashiach, que es un ser criado, que es un simple ser humano. Ya cayeron en el error garrafal. Ya eso ya. Y él envía un poder engañoso y ya no sales de ahí. Por eso el testimonio verdadero del Mashiach es que proviene del Padre, es de la misma sustancia de él. Dice hipóstasis carácter. Hipóstasis carácter, dice Hebreos 1:3. Que es el mismo rostro de la misma sustancia del Padre. De eso está hablando. Carácter, en el griego, si usted lo investiga, las monedas que hacían los romanos les ponían una figura del dios de ellos, que era un emperador. Se llamaban dioses. Eran los dientes terribles de las bestias de Daniel. Los emperadores que están ahí. Está hablando de lo que es la historia de las bestias, de los imperios que estaban ahí. El imperio romano dominaba todo en el primer siglo.
Por eso cuando dice será predicado este evangelio en todo el mundo, no está hablando del mundo. No está hablando de todo lo que estaba ahí. ¿Mm? Y después viene el fin. ¿Cuál fin? El juicio sobre la gran ramera. Hay que entender el contexto de Mateo 24. Y se les olvidó a la gente, andaban como en los días de Noé. ¿Mm? Vino el juicio y ya no hubo remedio. Murieron un promedio de, según el historiador Josefo y los otros historiadores del primer siglo, promedio de 1.200.000 gentes más o menos. Y otros 2 millones fueron cautivos. Se los llevaron cautivos. Y una mortandad terrible. Y por eso les dijo a los discípulos, huyan a los montes, váyanse de aquí, a sus escogidos. Porque va a venir algo terrible. Llegaron los ejércitos con Tito y el hijo de Vespuciano, el emperador, y barrió con toda la ciudad. Pasaron 20 años, se hace otro concilio en Jerusalén, y de ahí empieza el judaísmo, con sus falsedades. En el año 132, después del Mashiach, viene el Bar Kokhba, un falso Cristo. Y han venido un montón de falsos Cristos a través de la historia. Y todo está en la historia. Pero viene la religión católica que viene y hace su desastre, viene sus problemas. Pero eso ya está bajo el maligno, ya no está bajo la guía del Rúa. Si estuvieran bajo la guía del Rúa, no existiera esa cosa. No existieran las iglesias, no existiera nada de eso. Fuéramos todos un cuerpo, hermanos. Porque hay un solo testimonio. No hay dos. Para que el verdadero Elohim que predicamos sea el verdadero, tenemos que estar apegados a lo que está escrito nada más. Y hoy es lo que menos se hace. Mire, hablaba con un pastor tan obstinado con los diezmos y le busca por aquí y por allá. Y luego me mandó un video de este Antonio Bolañes o no sé qué. Es un escatólogo que es de los más falsos que puede haber en este mundo. Están borrados del libro de la vida esas gentes. ¿Ve? Estaba predicando ese señor. Dice, no pedían diezmos en el libro de los Hechos, ¿por qué? Porque ellos ya sabían que había que darlos. Fíjese nomás el invento. ¿Usted cree? Había una persecución. Era una persecución. Eran los verdaderos testigos. Se le llamaban mártires. Martir es testigo. Viene de marturia, viene del testimonio. Ellos llevaban el testimonio del Mashiach. ¿Qué iban a andar recolectando diezmos para llevar? Si tenían que recoger cosechas. Y en ese tiempo ya venía la gran tribulación. Todos esos años, son 40 años ahí, desde el año 27 que muere el Mashiach, no en el 33. Según los registros históricos que están en los calendarios verdaderos, no está en el 33 el Mashiach. No existe. Porque en esos años, en el año 28, 29, 30, 31, 32, 33, no hay ningún lado que el Pesaj caiga a mitad de la semana. Cae en el 27 y luego allá por el 35 vuelve a caer otra vez en la mitad de la semana. En un calendario serio, verdadero, no de los que inventan por ahí los mesiánicos. Por eso, mis amados, escudriñar la escritura y buscar la verdad para dar el verdadero testimonio. Tenemos que someternos a lo que dejaron nomás en el primer siglo. Sí, es cierto que tenemos Biblias torcidas. Por eso hay que ir al griego, hay que ir al hebreo, hay que ir al arameo. Los pastores andan buscando ideas para lucrar. Hay demasiados pastores que aman a Jerusalén, pero Jerusalén no es el pueblo. Ahí hay judíos verdaderos.
Pero no todos son los verdaderos, el verdadero pueblo. Nomás los que siguen al Mashiach. Estaba viendo un video de este señor Gary Lee, uno de los falsos también, está igual. Es pura falsedad por todos lados. Y mire cómo acarrea gente. Una sola persona que nos ande siguiendo, con eso tenemos para condenarnos. Porque esa alma no se va a salvar con las mentiras que le echamos. Por eso tenemos que llevar el verdadero testimonio, el verdadero evangelio, la palabra de verdad. Él vino a dar testimonio. La enseñanza de él, la palabra que él hablaba, y sus milagros, y la escritura, demostraban la verdad que estaba en el primer siglo. Juan el Bautista daba testimonio. Dice la luz que brillaba en esos días, pero fue apagada. Lo mataron por causa del testimonio. Era la luz, pero él no era la luz. Dice que llevaba la luz, pero él no era la luz. Él lo dice ahí Juan capítulo 1. Todos los profetas traían el testimonio. Todos los profetas. Aquí lo dice, mire, yo no le hablo al tanteo. De este dan testimonio todos los profetas. Que todos los que exhibieren la emuná, ahí dice creyeren. No, la palabra esa creyeren no existe, esa la inventaron. Todos los que en él exhibieren el testimonio recibirán perdón de pecados y una herencia entre los santificados. La promesa de la vida eterna. Que viene siendo la menujá. Por eso estamos en el Olam Hasé, como en los días de Noé. Es el Olam Hasé. Y viene el Olam Jabá, el mundo venidero. Según un rabino de Jerusalén, dice que todos se van a salvar. Todos los judíos. Todos se van a salvar. Entonces, ¿para qué quieren el evangelio? ¿Para qué quieren escrituras si se van a salvar todos? Es una idea errada totalmente. Eso no es la verdad. Solamente los que exhiben al Mashiach. Exhibirlo a él es pensar como él, hablar como él, vivir como él, seguir sus pisadas. Va a venir tribulación y angustia y tanta... Ahí es el camino. Dice, para esto fueron llamados. Para que sigan sus pisadas. Para que sigan sus sufrimientos, sus vituperios. No te van a querer. Te van a aborrecer porque les hablas la verdad. Por eso hablar el verdadero testimonio. El Mashiach ahí mismo está dando testimonio. En Juan 8:12 en adelante. Si yo doy testimonio de mí mismo y mi Padre también da testimonio de mí mismo. El Padre dio a través de la Escritura. El Abba, era el que hablaba. Vaya a Hebreos 1:1. Dice, habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Quién le habló? El Abba. Él es el que habla. El Mashiach, él es la Memra, que acá le llaman palabra, pero la palabra no habla por su propia cuenta. La Memra. En los targúmenes arameos, ahí viene la Memra. Si usted lee en Juan 1:14, nos dice que la palabra fue hecha carne. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahí no dice así. No, solamente fue cubierto con un cuerpo que le preparó. Fue cubierto, no que la palabra se hizo carne, no. Porque dice, en arameo dice, Memra basar hayah. Memra basar hayah, ahí dice. Eso está escrito así. Por eso el primer texto de Juan 1:1, cuando lo tuerces el testimonio. Porque el testimonio viene a través de toda la Escritura. En el Bereshit,
contenía la membra. Y la membra procedía de Elohim, porque la membra es Elohim. Eso es lo que dice ahí Juan 1:1. En el Bereshit estaba la membra. Allí estaba. No es criado. Los testigos de Jehová le pusieron: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios, con minúscula. Eso los mata totalmente. Entonces el testimonio ya se tuerce. Ya el testimonio ya está torcido. Ya no es el testimonio. Y no se contradicen con el verso 3 de Juan 1:3. Todas las cosas fueron hechas con la palabra. Y sin la palabra, nada de lo que ha sido creado fue creado sin él. Y entonces, ¿cómo hizo a la palabra? ¿Cómo creó la palabra si no tenía palabra? Se contradicen y no tienen respuesta. Se contradicen. Todo lo que ha sido creado, él fue creado con la palabra. Y él es la palabra. Y entonces, ¿cómo fue creada la palabra si no existía la palabra? Antes de que la creara, no existía. Y lo creó con la palabra. Pero dice que nada fue creado sin la palabra. Entonces, ¿cómo creó la palabra? Por eso es el gran problema, por eso. Por eso, si usted no abre los ojos y pertenece a las sectas, a cualquier secta cristiana, judía, católica, lo que sea, está fuera del testimonio. El testimonio es una vida fuera de este mundo. Amamos los deleites de este mundo. Entonces no traemos el testimonio nosotros. El testimonio es Él en nosotros. El Padre da testimonio del Ben, de su Hijo, de su palabra. El Padre da... Mire lo que dice aquí, mire, para que lo entienda. La gente no lo entiende porque no lo escudriña, no lo busca, no nada, nomás anda buscando curiosidades. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim. Porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo, del portador de la herencia, de su rostro, de su sustancia, de su amor. El que exhibe en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no exhibe lo que Elohim dijo, le ha hecho mentiroso, porque no ha exhibido en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Es que ahí le pusieron creer, pero no existe esa cosa de creer. En el pensamiento hebreo no existe. En el mundo acá de las lenguas sí existe. Esa palabra creer la inventaron, pero esa no proviene del primer siglo. Y este es el testimonio, que Elohim nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en el Hijo, en la envoltura, en el cuerpo que le preparó, ahí está toda la vida. Por eso es espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Entonces el Padre da testimonio. Desde el primer texto de la Escritura ya te está dando testimonio. Porque ahí no dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, porque ahí está el testimonio. Por causa del Reshit, que contiene la membra, dice Bara Elohim. No dice que crió, dice que
ordenó, organizó y estableció toda la obra perfecta. Elohim. Sus atributos hicieron todo eso. Dice, en los cielos y en la tierra. Todo. Por eso dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim be et haaretz, dice ahí. Pero no es aprender hebreo, es entender lo que está ahí. Ahí está el testimonio. Y los judíos no lo entienden. Pues leen la Torah todos los días, pero no lo entienden. El que tiene la Memra, el que tiene al Ben, tiene la vida. El que no tiene al Ben de Elohim, no tiene la vida. ¿Usted tiene al Ben? ¿O tiene un Jesús por ahí que le inventaron? Cualquier Jesús que traiga a cualquier iglesia, eso no es el que está escrito. El que está escrito es otra cosa muy diferente. Aunque tengamos una Biblia torcida, aún así, como quiera dar luz. Ya cuando escudriñamos texto por texto y escudriñamos el lenguaje, entonces cambian las cosas. Cambia todo. Todo el mundo está esperando un Mesías, todo el mundo, pero a su manera. Como le digo, los hindúes esperan uno que se va a reencarnar. Un dios Kalki o no sé qué, viene de por allá del Krishna, no sé qué tanta cosa. Los budistas otro igual, los musulmanes, los otros, todos buscan un Mesías. Pero si usted está esperando el verdadero, necesita conocer el testimonio. Por eso Rab Shaul daba testimonio de la verdad. Todos daban testimonio de la verdad. Todos. Y si no tenemos ese testimonio, entonces no hay nada. Estamos en tinieblas, estamos muertos en delitos y pecados. Y vamos directo al lago de fuego. No es un lago literal. Son las llamas eternas del Padre. Él es fuego consumidor. El infierno más grande que va a experimentar el pecador no perdonado, al final, es el mismo Elohim. Por eso dice, horrenda cosa es caer en manos de un Elohim vivo. Cuando te tenga en sus manos y no te perdonó porque no recibiste el testimonio, no lo exhibes, no lo vives, no lo predicas, estás fuera. ¿Qué predicas? Otra cosa, religiones y cosas del mundo. No lo exhibimos. Entonces estamos descalificados. Por eso tenemos que llevar el testimonio a todo el mundo. Los apóstoles no los dejaban predicar ahí, decían que no y que no sé qué, y tenían puros problemas. Pero ellos ¿qué decían? Mire lo que dice aquí, mire. Ya se va a acabar el tiempo. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndolos, juzgar si es justo delante de Elohim, obedecerlos a ustedes antes que a Elohim. Hechos 4:19. Porque no podemos dejar de decir, de hablar, lo que hemos visto y oído. Ellos lo vieron, ellos lo tocaron, ellos lo contemplaron. Lo que era desde el Reshit, ellos lo entendieron. Tocante a la membra de la vida. La vida eterna se manifestó, la vieron, la tocaron. El testimonio vivo y verdadero de Elohim ahí estaba en ellos, enfrente de ellos. No como hoy que vas a la iglesia, véngase al altar y no sé qué tanta cosa rara. Y no te dan el testimonio. ¿Por qué? Porque ni siquiera el pastor se ha convertido. Así de fácil. Mis amados, el tiempo se ha terminado por el día de hoy. Esto es un poquito. Cada semana estamos dando una nueva enseñanza del verdadero evangelio. Así que haga apuntes. Vuelva a repetir el video. Contáctese con mi persona. Mi número de teléfono es el 956. Dígale amén a la palabra primero. Amén es cuando el Padre te da el amén. Mi número de teléfono es el 956 de aquí de Sur de Texas, McAllen, Texas. 956-789-6895.
789-6895. Mi nombre es Benjamín Muñoz, que es lo que menos importa aquí. Yo soy un siervo que no merece nada. Doulo sajreiro, como dice ahí. Un siervo inmerecido, que no merece nada. Mi nombre es Benjamín Muñoz, su hermano Yahushua, y que el Padre Celestial nos ayude a entender su verdad, su testimonio sagrado, que es Mashiach, el único Elohim y no hay más. Que tengan paz, que el Padre Celestial bendiga sus vidas con toda bendición, le sane, le libere, le ponga el pan en su mesa, lo libre siempre de todo mal. Esos son los deseos del Mashiach. Shalom para todos, bendiciones y hasta la próxima. Acuérdense, viernes de 11 a 12 vamos a estar, próximo viernes. Shalom para todos, bendiciones. Amén.